En estos días de Pascuas podemos hacer muchas cosas: descansar, pasear, estar con la familia e inclusive trabajar. Te proponemos que te tomes un momento para escuchar y reflexionar. Hola, querido amigo, querida amiga. Mi nombre es Gonzalo y quería compartir con ustedes buenas noticias. Y las buenas noticias son así si vienen de parte de nuestro Dios, quien es bueno. Y esas buenas noticias las encontramos en la Biblia, el Evangelio, las buenas noticias de Dios. Y el texto que vamos a compartir ya hace 2000 años que ha transcurrido. Y nos dice así: si usted tiene una Biblia en casa, si vos tenés Biblia en casa, podés buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Y los dos primeros versículos dicen así: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús hacía ya 3 años, por lo menos, que estaba compartiendo tiempos preciosos con sus discípulos. Pero no solamente con ellos en intimidad, sino que también Él dice que iba predicando el Evangelio del Reino en cada una de las ciudades donde iba. Pero no solamente iba predicando, sino también enseñando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Porque al ver las multitudes, Él las veía como ovejas que no tienen pastor. Las veía como gente que estaban desprotegidas, necesitadas, y Él en su grande amor, en esa compasión, les llevaba a poder alcanzarles y brindarles a todas estas personas el alivio para su alma cansada. Y es así que este día, miércoles, hace ya 2000 años atrás, 2 días antes de que Jesucristo fuese crucificado, Él les va a decir a sus discípulos: dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. 3 cosas que quisiera mencionar de este texto que leemos. Primero, una celebración, ¿sí? Siempre tenemos motivos para poder celebrar. Recibirnos de una carrera universitaria, poder acceder a un trabajo, ¿sí? Cuando llega a un bebé al hogar, una fecha de cumpleaños, ¿sí? Y tantos motivos que tenemos para juntarnos y poder celebrar y hacer fiesta. Para el pueblo judío, la fiesta de la Pascua era algo muy importante. Para ellos era un recordatorio de cómo Dios los había liberado de un tiempo prolongado de esclavitud en la tierra de Egipto. Nos cuenta la palabra de Dios, ¿sí? En el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, de que los egipcios hicieron servir al pueblo de Israel con dureza, ¿sí? Con rigor, y a tal punto que llegaron a amargar la vida de los israelitas. Pero no solamente esto, sino que también en un momento el faraón habla con todo el pueblo, y algo que quiso hacerlo encubiertamente, ahora lo hace bien público: que por favor mataran a todos los niños israelitas que nacieran. Si eran varón, que los matasen, y si era niña, que le conservaran la vida. Imagínense los hogares en aquel entonces. Algo precioso que es esperar la llegada de un bebé en casa. Qué días difíciles. No solamente sus vidas corrían peligro, sino también aquello precioso que se nos regala, y es la bendición de poder ser papás. La bendición de poder tener los hijos.
un regalo hermoso que tenemos que cuidar, por cierto, y amarlos, disfrutarlos. Este regalo hermoso también era puesto en peligro. Incapaces de poder salvarse a sí mismos, clamaron a Dios en el día de su angustia y Dios los escuchó. Sí, por favor, recordá esto. Incapaces de poder salvarse a sí mismos, clamaron a Dios en el día de su angustia, dice, y Dios los escuchó y descendió para librarlos, y de esa manera ofrecerles la oportunidad de poder tener un futuro lleno de esperanza. Y para hacerlo así, Dios envió plagas sobre el pueblo de Egipto. Y la última fue algo terrible, porque la última plaga fue la muerte de los primogénitos, tanto de hombres como de los animales. Y el pueblo lo que tenía que hacer era sacrificar un cordero y pintar los postes y dinteles de las puertas en las casas en que ellos iban a estar. Permitime leer tres cositas que quisiera mencionar acerca de este cordero. ¿Sí? Ellos tenían que sacrificar un cordero. Pero fíjese lo que dice, Éxodo capítulo 12, presta atención. Versículo 6 dice, el versículo 5 dice, el animal será sin defecto. Tenía que ser un cordero sin defecto, sin cicatrices, sin heridas. Dice después el 6, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde. Tenía que ser sacrificado, con lo cual el cordero no solamente tenía que ser sin defecto, sino también sacrificial. Y por último también, otra característica de este cordero es que era un cordero salvador. ¿Por qué? Fíjate, presta atención, dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Versículo 13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 22 de Éxodo capítulo 12. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y de esa manera hubo distinción entre el hogar donde estaban los israelitas de lo que era el pueblo de Egipto. Terrible, terrible. Imagínense en los hogares el dolor, el llanto, y ahí es donde Faraón dice, váyanse. Y la sangre es una enseñanza que encontramos en la Biblia, ¿sí? Que nos dice que no hay remisión, no hay paga por el pecado si no hay derramamiento de sangre. Con lo cual eso demandaba un sacrificio, y ese inocente cordero ocupaba el lugar del sacrificio. De esta manera pasan los años, ya Dios había sido libertado, pero de generación en generación ellos celebraban la Pascua sacrificando un cordero, y de esa manera recordar cómo Dios, de una manera poderosa, sin igual, con su gran poder y amor por su pueblo, había librado a Israel de un tiempo de opresión, de angustia, de aflicción, de esclavitud. Les decía, tenemos 3 cosas para mencionar de este texto. Una era la celebración, pero también la segunda cosa para mencionar es la credencial, una identificación que Jesús usa para identificarse a sí mismo, ¿sí? Dice, el Hijo del Hombre. Y este título es usado por el Señor Jesús
en dos sentidos. En uno de ellos justamente es para mostrar su humanidad. Él era 100% Dios, pero a la vez también 100% humano. Y bajo este título él estaba mostrando también esa parte humana donde vemos su obra aquí en la tierra, su sufrimiento, su padecimiento y también hasta su propia muerte. Por ejemplo, leemos en Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué en rescate? Porque así como el pueblo de Israel, nosotros también necesitamos poder solucionar un problema grandísimo, no de una nación que nos oprime, sino del corazón del problema. Y el corazón del problema justamente está en el corazón del hombre y la mujer, y es el pecado. Y el pecado nos separa de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos separados de Dios. Y encierra bajo esta palabrita pecado todos aquellos actos que surgen como consecuencia de no darle lugar a Dios en nuestras vidas. Aquellas cosas que pensamos, que decimos y hacemos que atentan contra nuestra vida y la de nuestro prójimo. Dios las llama pecado, porque en definitiva el primero que ofendemos es a Él como a nuestro Creador. Todas estas cosas nos separan, nos alejan de Dios y como consecuencia la Biblia dice no hay paz para el que se encuentra en esta situación. No hay paz, no hay esperanza para quien se encuentra en esta situación, viviendo en sus pecados y estando separados de Dios. Y esto es tan grave, la situación, que muchas veces nosotros ignoramos. Es tan grave, ¿por qué te digo esto? Porque si hoy cerraras los ojos en este mundo para abrirlos en la eternidad, estarías para siempre separado de Dios. Porque Dios nos dice que la paga del pecado es muerte, una eterna separación de Dios, en un lugar en el cual la Biblia le llama infierno. Es un lugar de un eterno sufrimiento, donde allí no está Dios. Y tal vez pensando en estas cosas, tal vez mirando a nuestras vidas, lejos de tener una paz en nuestros corazones y esperanza, verdadera esperanza, tal vez lo que abunda es amargura. Yo no sé si tal vez las injusticias que cometen otras personas y atentan contra nosotros te han dañado, te han lastimado, te han dejado profundas heridas en el alma. Tal vez decisiones equivocadas que te han llevado a vivir de una manera que hoy quisieras revertirlo, pero te encontrás esclavo en tu diario andar y quisieras poder salir de esa situación. A veces pensamos que de esta situación podemos salir por esfuerzos humanos, poder darle solución al tema del pecado mediante las obras de bien que hagamos. Y la Biblia nos dice que no es por esfuerzos humanos que nosotros podemos alcanzar la solución al problema del pecado. Tenemos que hacer e imitar la actitud que tuvo el pueblo de Israel. ¿Te acordás al principio? Al verse totalmente incapaces de poder salvarse a sí mismos, lo que hicieron fue clamar a Dios en el día de su angustia. Vos y yo en este día tendríamos que clamar a Dios. ¿Por qué? Porque de parte de Él vino la solución. Y acá es donde viene la tercera mención que te quería hacer en este pasaje. Hablamos de una celebración. Hablamos de una credencial, un título que Jesucristo utiliza acerca de sí mismo como el Hijo del Hombre, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, aquel que vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo tercero es que había también una crucifixión. Dice, el Hijo del Hombre será entregado
para ser crucificado. ¿Se acuerdan lo que estuvimos considerando acerca del Cordero de la Pascua? Si es un retrato, una figura de lo que sería Cristo tiempo después. Juan el Bautista, al verlo a Jesús, dijo acerca de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? El Cordero de Dios. ¿Se acuerdan lo que hablamos acerca del Cordero de la Pascua? Tenía que ser sin defecto. Y si leemos en la Biblia, en la palabra de Dios, en Primera de Pedro, versículos 18 y 19 nos dice que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesucristo es el cordero sin mancha. Aquel cordero tenía que ser sacrificial. Y en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, leemos que porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él es el Cordero sacrificial. Él es quien ocupa el lugar por cada uno de nosotros. El justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre Dios si no es por medio de Él. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Porque Él fue el Cordero sacrificial, fue el Cordero sin defecto, sin mancha, sin contaminación. Pero también fue el Cordero quien nos salvó. En su nacimiento recordamos estas palabras: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La respuesta, la solución al problema del pecado en nuestras vidas está en Jesucristo. Y Él es nuestra Pascua que ya fue sacrificada. Él es quien pagó así con su propia sangre el precio de nuestro rescate. Sin derramamiento de sangre no hay paga por el pecado. Y eso es lo que hizo Jesucristo, ocupando nuestro lugar. Y si Él pagó el precio de nuestro rescate, entonces, ¿cuál es nuestra parte? Y nuestra parte es aceptar este regalo del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna que Dios nos ofrece por gracia. Es la decisión de recibir o no este regalo que Dios nos recuerda una vez más en esta Semana Santa. ¿Se acuerdan del relato? En 2 días se celebrará la Pascua. Para nosotros hoy viernes, el día domingo nos saludamos unos a otros diciéndonos felices Pascuas. Felices Pascuas. Y a veces es la expresión de deseo de que puedas estar bien, de que puedas tener paz, pero es una expresión de deseo. Pero qué precioso que en la persona de Cristo se pueda hacer real, porque podemos tener paz. La Biblia dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta Pascua Dios quiere llevar paz a tu vida. En esta Pascua Dios quiere llevar la calma a esa alma que está tan cansada, afligida, por no poder tener esta plena comunión con Dios, como consecuencia de nuestros pecados que nos separan de Él. ¿Que cómo haces para recibir este regalo que Dios quiere darte en estos días? Es simple. La Biblia dice que nosotros podemos orar, podemos hablar con Dios. Y así como lo haces con un ser querido, con un amigo, puedes acercarte a Dios y decirle en este tiempo: Dios, yo me doy cuenta que por mis pecados estoy lejos. He intentado tantas veces en mis propios esfuerzos y no puedo. Pero hoy me doy cuenta que Jesucristo ocupó mi lugar en la cruz
y derramó su sangre para perdonar así mis pecados. Quiero recibir ese regalo. Creo que Jesucristo murió por mí y derramó su sangre para limpiarme. Le recibo como mi Salvador. Quiera Dios que esta pueda ser tu oración. Y cuando termines, decirle a Dios en el nombre de Jesús, amén. Y amén significa que así sea. Quiera Dios que en este tiempo podamos acercarnos a Él y poder celebrar la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. Él es el Cordero que ocupó nuestro lugar para que nosotros podamos tener perdón de pecado y vida eterna. Pero aún más también en el día a día poder disfrutar de sus bendiciones y de su compañía. ¿Sí? ¿Cómo empezamos? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo nuestro pecado delante de Dios, pidiéndole perdón para que Él nos limpie. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y creyendo que Jesucristo murió en la cruz, pero también al tercer día resucitó. Y por eso celebramos, porque Él está vivo. No es alguien que murió, sino solamente que murió, pero también resucitó. Él volvió a vivir y está en el cielo preparando un lugar para cada uno de sus hijos. Intercede por sus hijos cada día delante del Padre. Y está preparando un lugar, está pensando en cada uno de sus hijos. Qué precioso Salvador que tenemos en la persona de Cristo. Por eso es que el cristiano canta y alaba aún en medio del dolor, porque cree en un Dios que está vivo y que hoy puede ser tu Salvador si abrís las puertas de tu corazón. Permitime terminar con este texto que está en Lucas capítulo 24. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Deseo profundamente que Dios te bendiga y que pueda hacer en tu corazón y en el mío el efecto por Dios deseado al haber escuchado su palabra. Felices Pascuas. Dios fiel y bondadoso, nos miras con amor, perdonas y esperas. ¿Quién como tú, Dios misericordioso, nos cuida ser por caminos peligrosos? Tu amor por mí es mucho más
león y el cordero, pastor de mi alma, príncipe de paz eterno. Tu amor por mí es mucho más grande que mis pensamientos. Lo que más querías lo diste por nosotros en la cruz. ¿Quién como tú, Señor? Oh, ¿quién como tú, Señor? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Dice la Biblia en Lucas 24, 46 y 47. Jesús les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones.